7, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Cynthia Viteri, ex candidata presidencial por PSC Madera de Guerrero. Vamos a hablar sobre el apoyo a la candidatura presidencial de Guillermo Lasso en la segunda vuelta y la gobernabilidad de la República con una mayoría absoluta de Alianza País en la Asamblea. Lo analizaremos. También Rosana Alvarado de Alianza País, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. La mayoría absoluta de Alianza País en la Asamblea y el blindaje de los logros del socialismo del siglo XXI, el control electoral en la cadena de custodia. Y además, León Roldós, ex vicepresidente de la República, el acuerdo de Odebrecht de colaboración definitiva con la Fiscalía para el esclarecimiento de todos los ilícitos. ¿Por qué no se concreta? Lo examinaremos. La activista política venezolana y esposa de Leopoldo López, preso político en Venezuela, había sido invitada al país por el movimiento Creo, pero migración no le permitió su ingreso. Esta madrugada llegó al aeropuerto de Guayaquil, denunció que le negaron el acceso. Ella se encontraba en la oficina de migración del aeropuerto esperando a ser embarcada en un avión que la lleve a Miami, donde actualmente reside, y el avión acaba de despegar hace pocos minutos. Hay que recordar que los ciudadanos venezolanos no necesitan visa para entrar al Ecuador. Escuchemos lo que dijo Tintori en un video publicado en redes sociales. Lilian, ¿qué está pasando? Bueno, nos acaban de negar el acceso a entrar al país. No nos dejan entrar, nos quitaron los pasaportes, nos dijeron que nos tenemos que montar en el próximo vuelo. No nos dejan entrar a Ecuador. ¿Por qué crees que no nos están dejando entrar al Ecuador? Todo el tiempo en la sala, aquí en esta parte de migración, no nos dejaron entrar. Mira, ella nos está grabando, la encargada de migración nos está grabando en este momento y no me dejaron entrar. Me quitaron el pasaporte y me dijeron no hay acceso, te tienes que ir del país. Y no me dejaron entrar. ¿Por qué crees que no te están dejando entrar? No me dejan entrar porque no quieren que diga la verdad, no me dejan entrar porque no quieren que ayude a mis hermanos de Ecuador, no me dejan entrar porque viene el cambio en Ecuador. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días. Buenos días a todos. Está con nosotros Cynthia Viteri, ex candidata presidencial del PSC. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, gracias por la invitación. Un abrazo a todos. Cuando usted fue a Caracas hace unos meses, vivió un episodio similar al que Lilian Tintori ha vivido hoy en Guayaquil. ¿Estamos frente a un mismo modelo político que se niega a ceder espacio? Absolutamente, Alfredo. Eso no es sino una muestra más del eje del mal que ha venido contaminando países, llevándolos a extrema pobreza como Venezuela, restando libertades si alguien protesta, encarcelándolos por años y condenándolos como al esposo de Lilian Tintori. Y lo mismo que le hicieron a ella aquí en Ecuador, en un país que entre comillas es libre, donde no se necesita, al menos de parte de los venezolanos, visa para poder entrar. Filmándola desde que bajó del avión, filmándola mientras hablaba, exactamente el mismo modelo, las mismas circunstancias que vivimos nosotros como grupo en el Ecuador. Ahora entiendo por qué el Ecuador jamás se pronunció, por qué el presidente jamás dijo nada, por qué permitieron que nos encierren, por qué permitieron que nos indaguen, por qué permitieron que nos expulsen de Venezuela sin haber cometido ningún delito en ese país. Ahora le está pasando lo mismo a Lilian Tintori acá en el Ecuador. Libertad es lo que reclamamos los ecuatorianos. Y ese no es sino, Alfredo, un símbolo de lo que significa este gobierno del socialismo del siglo XXI para Ecuador. ¿Qué más sigue? ¿Las filas para conseguir comida? ¿Qué más sigue? ¿Los sellos en los brazos para poder lograr por lo menos conseguir medicina? ¿Qué más sigue? ¿Persecuciones? ¿Más cárcel? ¿Más odio? ¿Más pobreza? ¿Más miseria? Ese es el mismo modelo y esa no es sino una advertencia de lo que está sucediendo aquí en el Ecuador si seguimos por el mismo camino con el candidato del continuismo, el candidato del gobierno. Justamente estamos frente a una segunda vuelta presidencial que podría permitir o podrá permitir que cambie ese modelo. La misma noche de la elección de primera vuelta, usted expresó su apoyo a Guillermo Lasso basada en la voluntad ciudadana mayoritaria de que 10 años es suficiente. Sin embargo, los antecedentes del voto cruzado Correa, presidente, Nebot, alcalde, le hace pensar a Lenín Moreno que parte de esos votos serán para Lenín Moreno y que el apoyo del PSC, sin embargo, es incondicional.
No obstante, Guillermo Lasso, ayer aquí en Contacto Directo, anunció lo siguiente. Veamos. Porque un padre con un empleo adquiere soberanía en la administración de su familia y adquiere la posibilidad de una vivienda. Por ejemplo, nosotros con gusto vamos a acoger el programa planteado por Cynthia Viteri en su programa de gobierno en materia de vivienda. Hay un déficit que puede llegar hasta cerca de 1 millón de viviendas en el Ecuador. Su plan de vivienda fue parte importante de la oferta de gobierno. ¿Ayudan estos ofrecimientos a consolidar el voto frente a la oferta del plan Toda una Vida de Lenín Moreno? Absolutamente, Alfredo, y le voy a explicar por qué. Por quien habla, por esta mujer, en toda su votación, 58% aproximadamente fueron mujeres y un 42% varones. Las mujeres no votaron por mí sencillamente por ser mujer, no. Votaron porque sé perfectamente lo que nos pasa. Para las mujeres lo principal son sus hijos, ni siquiera ellas, sus hijos. Por eso que cuando me refería a ellas, cuando hablaba con ellas, cuando conversé con ellas a nivel nacional, en cada esquina, en cada barrio, en cada casa, los problemas que les agobian no son una Asamblea Nacional Constituyente, Alfredo, créame, no son esos. Su problema es que su hijo está encadenado a una cama porque no hay centros de rehabilitación para las drogas. Su problema es que eliminen la tabla del consumo de drogas. También espero que sea acogida por el candidato Lasso. También que su hijo no puede entrar a la universidad libremente y que lo condenan a la pobreza, este gobierno, sí, lo condena a la pobreza, porque de esa manera domina al pueblo a través de programas asistenciales. Todos esos son los problemas que a las mujeres las hicieron identificar conmigo, las escuelitas del campo. Para una madre es fundamental tener a su hijo cerca y que no vaya filo a filo en la carretera hasta su escuelita, más lejos de su casa, lejos, realmente lejos de su casa, corriendo todo tipo de peligro. ¿Pero en qué consistía su oferta de vivienda? En 2 programas. El uno, muy parecido, es más, exactamente igual al que hemos tenido aquí en Guayaquil, con soluciones habitacionales para 35.000 familias aquí en la ciudad de Guayaquil, que esos son los planes, mi lote, mucho lote, etcétera. Y el otro, el que me imagino también se refiere el candidato Lasso, es un programa de vivienda a nivel nacional sin entrada, a 20 años plazo, con cuotas muy bajas de 120, 150 dólares mensuales, que no le va a costar nada al Estado. Me imagino que ese es el mismo programa que quiera presentar o acoger el candidato Lasso, que me parece perfecto, porque no le costará al Estado ya que se hace con la empresa privada, tanto con el financiamiento de banca privada como con empresas que venden materiales de construcción por un lado y otras que construyen también por otro. Pero sin embargo, Lenín Moreno ha ofrecido la misión Casa para Todos, sí, del plan Toda una Vida. Ofrecen 325.000 viviendas sin costo para las 191 familias, 91.000 familias más pobres de los quintiles 1 y 2. Cuando la línea de pobreza que separa estos quintiles, según el INE, que es un ingreso de 84.25 dólares y 47.48 dólares mensuales por persona. ¿Es factible realizar este ofrecimiento si cuando hubo bonanza económica no se lo hizo? A eso me iba a referir justamente, Alfredo. Aquí, como dije en el debate, quieren hacer en los últimos 10 minutos lo que no hicieron en 10 años. La gente cree en lo que ve. Tuvieron casi 3 gobiernos consecutivos, Alfredo, 3 gobiernos consecutivos, y no hicieron el programa que ahora el señor Moreno está ofreciendo a nivel nacional. No lo hicieron cuando tenían plata. Ahora que están prestando casi mensualmente a intereses de chulco, a organismos internacionales, o colocando bonos en el mercado internacional a intereses de chulco, solamente para poder cumplir con los pagos mensuales, están ofreciendo un programa que es mentira. Es falso, porque dadas las condiciones del manejo de la economía irresponsable de alguien que dijo que lo conocía todo, que se sabía todo y que terminó hundiéndonos como nación a todos, no existe el dinero para cumplir un ofrecimiento como el que está planteando el señor Moreno. ¿Cuál es la diferencia del ofrecimiento que está cogiendo, propuesta nuestra, el señor Lasso? Que no le cuesta al Estado, Alfredo,
que se hace con la empresa privada, que a la gente no tiene que dar entrada, que puede tener su vivienda con cuotas muy bajas, menos de lo que paga en arriendo mensual. Un programa Ahora, pero factible, aparte de viable, ganar la real. segunda vuelta, es primordial la gobernabilidad. O sea, que los pobres, por supuesto, no tienen por qué pensar en ninguna constituyente, pero sí los políticos responsables que ofrecen hacer maravillas por los pobres y después no tendrán cómo hacerlo. Por eso es que es importante la gobernabilidad. Al respecto de la gobernabilidad, Guillermo Lasso propone lo siguiente, veamos. Tenemos que construir, armar un gobierno con un plan de gobierno ya no partidista, sino mucho más amplio, que acoja las propuestas de los distintos sectores de la sociedad ecuatoriana. Y si en el caminar nos encontramos con ese escenario extremo de absoluta ingobernabilidad, yo no descarto un llamado a la Asamblea Constituyente, pero permítame decirle a usted y a los ecuatorianos que nuestra propuesta concreta es llamar a una consulta popular para que el pueblo envíe a su casa al fiscal, al contralor, al procurador, a los superintendentes, a los miembros del Consejo Nacional Electoral, a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. No se puede gobernar con funcionarios correístas que han estado ciegos, sordos y mudos durante 10 años. De acuerdo a su experiencia parlamentaria con la partidocracia y con el socialismo del siglo XXI, ¿es viable lo que propone Guillermo Lasso con Alianza País? Es viable la última propuesta que le acabo de escuchar, es decir, una consulta popular directa. Alfredo, las cosas en derecho se deshacen como se hacen. El poder y la soberanía radica en la gente. A través de una consulta popular que primero es rápida, práctica, nos cuesta menos y los resultados son efectivos, puedes hacer los cambios necesarios en la Constitución de la República. Y si me dicen que esto tiene que pasar por la Corte Constitucional, lo otro también, todo tiene que pasar por la Corte Constitucional, pero con un nuevo gobierno, con un gobierno que abra las puertas a un cambio de modelo, sobre todo en el área económica y social. La presión nacional es tal que la consulta no se va a poder evitar directa a la gente. Ganas tiempo, ahorras dinero en un país que no tiene dinero ni siquiera para poder dar las medicinas adecuadas, donde no hay especialistas, donde el paracetamol se convierte en lo único que recibe la gente pobre de mi país. A ver, pero volviendo a la consulta, ustedes los socialcristianos son pragmáticos, son un ejemplo de pragmatismo. Y usted sabe que no es tan fácil hacer esa consulta. Como candidata presidencial, usted no fue partidaria de una constituyente para cambiar el modelo del socialismo del siglo XXI, sino de una consulta popular, como la que propone Guillermo Lasso, que debe enfrentar el obstáculo de la Corte Constitucional, lo cual la podría volver irrealizable o sujeta a concesiones o negociaciones con Alianza País. ¿Mantiene su postura contraria a la constituyente frente a la mayoría absoluta de Alianza País en la Asamblea? Pero es que el otro camino, el que usted está planteando en este momento, la constituyente también tiene que pasar por el mismo proceso. Pues. Lo uno o lo otro tiene que pasar por el mismo proceso. El artículo 444 no establece eso. Todo tema constitucional para reformar la Constitución, inclusive una asamblea, finalmente tiene que pasar. El texto de las reformas debe ser analizado en la Corte, pero aquí no hay un texto de ninguna reforma. No hay texto de reforma, pero es una propuesta para cambiar toda la Constitución, toda la Constitución. Aquí viene el tema por otro lado. Usted habló de mi experiencia, sí, tengo experiencia política en todo esto. Una Asamblea Nacional Constituyente, Alfredo, no garantiza los resultados. Usted no sabe si a lo largo del tiempo los legisladores que fueron electos para cumplir una misión terminan cambiados de camiseta por intereses personales o económicos en algunos casos. El tiempo es demasiado y en una asamblea, el costo es muy asamblea grande. es lo mismo. En una consulta popular directa, Alfredo, es la gente la que decide. El tiempo es corto, los resultados llegan inmediatos, cambian las autoridades y los organismos de control de manera inmediata y no hay fuerza mayor, ni siquiera una Asamblea Nacional Constituyente, que la voluntad de la gente a través de las urnas de cambiar la Constitución en todos los aspectos posibles. La gente es el soberano. Precisamente por eso es el soberano y es el poder constituyente. Pero que hay un detalle interesante. En la primera vuelta se eligieron asambleístas y el PSC obtuvo su mejor votación desde el 2002 con un bloque parlamentario de 15 asambleístas. ¿Sería esa una buena razón para evitar la constituyente? Somos 16 legisladores y en todo caso la razón, si esa usted cree que es, más le pesaría al partido de gobierno, el partido, creo, que es el que nosotros estamos apoyando y que tienen, tengo entendido, más de 30 legisladores, así es que esa no es la razón. Nosotros somos pero pragmáticos. 30 más 16...
no da mayoría. No, pero también está Pachacútec, también están los otros partidos y movimientos. La verdad es que en este momento es cierto que Alianza País tiene una mayoría. Recuerde que es de esos 72, 73 legisladores, solo 49 son puros de Alianza País, los otros son alianzas. El señor Lasso, el candidato Lasso, ha dicho o se ha mostrado abierto a conversar con todos los sectores, lo cual me parece muy bien. El bienestar del país es primero, es fundamental, pero si la Asamblea no quiere hacer los cambios, por lo menos en materia económica que requiere la nación, urgentes para poder lograr el empleo y la recuperación del país, entonces directo a una consulta popular. El presidente tiene esa potestad directa de poder llegar a una consulta popular a través de la voluntad de la gente y cambiar lo que quiere en la Constitución y también en leyes, si es que eso fuera necesario. Alfredo, el país está en emergencia, los cambios que requieren son emergentes, no hay dinero, ni para mantener dos asambleas, ni para otra consulta popular. Emergentes. Mientras se está hablando de una Asamblea Nacional Constituyente con el tiempo, los recursos y todo lo que esto conlleva, hay gente que en este momento tiene a sus hijos internados en cama. En tiempo pasa lo mismo con esa asamblea donde no saben qué mayoría va a haber. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Sí, con todo gusto, Alfredo, déjeme concluir. Cuando usted le pregunta a la gente los cambios directos, va directo a la Constitución. No pasa por el manoseo de ningún legislador ni de ningún grupo político. Pero a la Constitución, ¿y cómo está escrita la Constitución? Ideológicamente con un modelo que no se ha cambiado. A través de consulta popular. Lo sigo sosteniendo. Menos plata, abreviamos el tiempo y tenemos resultados seguros. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted por la invitación. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Tiempo de ir a una pausa y cuando regresemos estará Rosana Alvarado de Alianza País, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. La mayoría absoluta de Alianza País en la Asamblea y el blindaje de los logros del socialismo del siglo XXI. Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. El problema es que el país se rompa en nuestras cabezas y los ciudadanos dejen de pensar en la unidad como algo positivo. Lo dijo Fernando Savater, filósofo y novelista español. Rosana Alvarado, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Bienvenida a Contacto Directo. Stephanie, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Buenos días, gracias por acompañarnos. Con la mayoría absoluta lograda por Alianza País en la Asamblea, la composición del próximo órgano legislativo, ¿cuál será el rol de Alianza País en función de lo aprobado, de lo hecho en estos últimos 10 años? ¿Blindarlo, como decía Doris Solís, o cree que es necesario redireccionar el rol de la Asamblea en cuanto a fiscalización, por ejemplo? Bueno, seguramente esas son algunos de los temas que serán asumidos por la próxima Asamblea. Stephanie, en torno a fiscalización, me parece que el tema únicamente de resumirlo en si existe o no juicios políticos es de alguna manera una fiscalización, una visión de fiscalización simplificada. Es importante saber hacia dónde se dirigen las actuaciones de los funcionarios públicos, cuáles son los efectos de las leyes que aprobamos, si efectivamente impactan en un nivel de mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, de saber que el sentido del Estado es la construcción de un proyecto nacional. Esos son temas que encuentran asidero en una Asamblea Nacional comprometida, que tenga la claridad suficiente para seguir aprobando leyes en beneficio de todo el país, leyes que no disminuyan los derechos, sino que los amplíen, que los garanticen, que los protejan de mejor manera. Pero en ese análisis del efecto que tendrían las leyes que han aprobado en estos 10 años, entonces, ¿la consideración es ratificarlos, blindarlos o hay la posibilidad de rectificar o cambiarlos? Eso siempre es necesario, siempre es un imperativo. Las leyes no son buenas simplemente el momento en que llegan a ser aprobadas, sino cuando se ponen en práctica, cuando sabemos si es que cubren todos los objetivos para los cuales se las plantearon. Entonces, sin duda, la nueva Asamblea Legislativa pues tendrá que corregir aquello en donde sea necesaria una nueva intervención, tal vez una reforma, pero es también importante fiscalizar sobre el trabajo que hemos desarrollado. Nuestro candidato, nuestro próximo presidente, Lenín Moreno, sobre eso ha sido enfático. Lo que se ha hecho bien se puede hacer mejor y eso sin duda también involucra el trabajo de los legisladores. Escuchemos a propósito de esto y del futuro de la Asamblea lo que dijo aquí Pavel Muñoz de Alianza País y ayer el candidato Guillermo Lasso.
Me parece que el ejercicio de la gobernabilidad está dado por los pactos nacionales que se puedan impulsar. Me parece que lo que debemos impulsar y utilizar es el diálogo como la principal herramienta política que tenemos, y en ese sentido trabajar sobre las cosas que el Ecuador necesita. Creo que debemos trabajar sobre un gran pacto productivo, un gran pacto por el trabajo, un gran pacto por la transparencia y el bienestar de los ecuatorianos. Desde esta perspectiva, independientemente digamos, de la composición que las distintas fuerzas políticas tengamos, creo que pasado el 2 de abril tenemos una sola prioridad, y esa es el Ecuador. En democracia uno tiene que tener la entereza de conversar con el adversario político, no con el enemigo, con el adversario político. Y yo confío en que en Alianza País hay buenos ecuatorianos que comprenderán que el ciclo del correísmo ha terminado, que necesitamos pensar en el futuro del Ecuador y no en el pasado. Primero, sobre eso último, el candidato de Creo ha insistido en la posibilidad de conversar con gente de Alianza País. ¿Eso está bien para el discurso político o cree que hay posibilidades reales de que ideologías y modelos distintos como el que defiende Creo y el que ha aplicado Alianza País puedan converger? Pero sería imposible llegar a ponernos de acuerdo en un esquema de modelo privatizador, en un esquema de modelo en donde el Estado resigna sus atribuciones, su rectoría, para regalarle o para servirse y ofrecerse en bandeja de plata a la empresa privada que va a estar desregulada en caso de que llegue el señor Guillermo Lasso. Es imposible llegar a acuerdos cuando se trata de la disminución de derechos a través de las propuestas tan simplificadas que se presentan en este plan de gobierno del señor Guillermo Lasso. Es imposible ayudarles a desmontar, como llaman ellos, una propuesta que le ha traído a la gente mejores condiciones de desarrollo, que le ha traído a la gente la garantía de sus propios derechos. Entonces, en función de encontrar acuerdos, Stephanie, seguramente lo que se trata es de encontrar puntos de interés nacional con seguridad. Si es que sobre esa agenda los legisladores siempre han discutido, pero en eso más bien ha sido muy extraña la posición de una oposición, digamos así, que lo que ha hecho es, desde la Asamblea Nacional, jamás apoyar ninguna de las alternativas que han sido propuestas desde el oficialismo. Entonces, más bien desde ese sector creo que en función de lo que buscan como país es en donde no podríamos llegar a acuerdos, ¿no? Claro, es que ya estarían las diferencias. Puede haber puntos en común sobre lo que se quiere del país, pero la diferencia está en el cómo y los modelos que cada uno sostiene. Entonces, no se puede dar ese gran pacto en el Ecuador del que hablaba Pavel Muñoz, que independientemente de la composición de la Asamblea, las fuerzas políticas después del 2 de abril puedan compartir prioridades. Bueno, las prioridades tienen que ser las del país entero, Stephanie. Y no es una prioridad del país entero, por ejemplo, devolverle la autonomía al Banco Central si es que tenemos clara la historia del país. Eso le permitía al Banco Central del pasado funcionar y actuar de una manera que no estaba pues vinculada de ninguna manera con el sentido, con los intereses nacionales. No podríamos llegar a pactos cuando se habla de un voucher educativo, cuando se habla de la entrega de sectores estratégicos sin ningún tipo de claridad con lo que significan los sectores estratégicos para la economía del país y para este proyecto nacional. Cuando pretendemos darle a la empresa privada, delegarle tareas que son de exclusiva responsabilidad de la Policía Nacional o entregar la administración de nuestros parques nacionales a la empresa privada. La disminución del Estado le permitió a la banca en su momento, en la década de los 90, tener el control económico que le llevó al país a un capítulo de inmenso sufrimiento que no se cierra hasta este momento. Entonces, en función de eso, no es muy sencillo decir es llegar a estos acuerdos cuando de por medio existen pues intereses particulares por encima de intereses nacionales. Evidentemente no es sencillo y por eso es interesante evidenciar las diferencias que hay. En la práctica, si gana Moreno, el panorama pues ya lo conocemos, entre Ejecutivo y Asamblea. Si gana Lasso y Alianza País bloquea iniciativas con las que no están de acuerdo, usted acaba de señalar algunas de ellas, o por ejemplo, eliminar impuestos, reformar la ley de educación, la ley de comunicación, que es parte de lo que hizo Alianza País. ¿Qué escenario se podría esperar entonces para la gobernabilidad del país, o será ese el motivo para convocar antes a una asamblea constituyente?
es que además la gobernabilidad no puede ser vista solamente desde la relación ejecutivo-legislativo. La gobernabilidad se construye todos los días con quien fue el que decidió quién es su presidente, quiénes son sus representantes, y es el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano no va a admitir privatizaciones, no va a permitir restricción, retrocesos de derechos, no va a permitir que se eche abajo todo lo que durante una década y con los antecedentes de las luchas sociales se ha podido construir en este periodo de gobierno. Entonces la gobernabilidad también tiene que verse con qué es lo que va a suceder en las calles, cuando se vea, por ejemplo, la imposibilidad de que el sistema público de salud, dadas estas intervenciones o esta entrega a la empresa privada de un sistema tan delicado, tan sensible como es el sistema de salud, cómo empiezan a sufrir de esos coletazos nuestros ecuatorianos, nuestro pueblo, la parte más débil que requiere de protección del Estado. Si es que hablamos de la eliminación de los impuestos, ¿cómo pretendemos financiar todos los servicios sociales que van sobre todo dirigidos a proteger a las economías más débiles? En el plan que propone el señor Lasso no existe ninguna referencia a aquella de sus grandes propuestas, que es la creación del 1.000.000 de empleos. ¿Cómo lo va a hacer? Es un plan completamente simplificado, un plan que en verdad, como se asienta sobre un papel, como no ha desarrollado ninguna propuesta estructurada, no va a tener ningún resultado. Y por eso es importante... Sí, para terminar. Por eso es importante tener claridad. Lo que se juega el próximo día 2 de abril es continuar con un proceso que le ha recuperado al país y que le ha dado al pueblo ecuatoriano una esperanza del futuro, por saber que tiene en este país todas las posibilidades de saber satisfechos sus derechos. Es la opinión y la posición de Alianza País con su primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias también. 7:31, vamos a una pausa. Al volver, en nuestros estudios está León Roldós, ex vicepresidente de la República. Vamos a hablar sobre el acuerdo de Odebrecht de colaboración definitiva con la Fiscalía para el esclarecimiento de todos los hechos. ¿Por qué no se concreta? Lo examinamos. Quédese usted en nuestra sintonía. Desde el 21 de diciembre, en que se conoció el acta del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la que Odebrecht reveló documentadamente los sobornos pagados a funcionarios públicos de una docena de países, entre ellos el Ecuador, el tema se ha prestado para una serie de interrogantes de buena y mala fe que han circulado en redes sociales y medios de comunicación. Al respecto, el 1 de marzo, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, acudió ante el fiscal general del Estado para solicitar lo siguiente. Veamos. Acudo a usted porque considero que ya es el momento de poner un punto final a una campaña sistemática de destrucción de imagen, de afectación de la honra, de sembrar sospechas y dudas, y en donde maliciosamente se pretende insinuar que formo de parte de listas de pago de pagos ilícitos por parte de esta empresa, y sumado también a otras acusaciones. Chiriboga tampoco aceptó preguntas de la prensa, pero sí realizó un pedido. Es que no incentiven esta batalla de denigrar a funcionarios públicos, a personas que tendrán que establecerse su responsabilidad o no. León Roldós, ex vicepresidente de la República. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, mil gracias. Mi saludo a quienes nos están viendo y escuchando en el Ecuador. Es un clamor ciudadano que este caso se investigue para que se sancione a los delincuentes y se respete la honra de los ciudadanos honorables. Esta denuncia del vicepresidente Glass, ¿se ajusta al mandato legal de la Fiscalía? No, esto fue un show fotográfico y lamentablemente con un libreto. Tanto es así que no se aceptó preguntas de periodista alguno. Yo creo que... ¿Pero qué va a hacer la Fiscalía? ¿Ha recibido la denuncia? Yo he dicho públicamente que la Fiscalía tiene que investigar y no tiene que esperar el 1 de junio. El día 21 de enero, Odebrecht le entregó a la Fiscalía del Ecuador una oferta de llegar a un acuerdo exactamente igual al acuerdo llegado con Estados Unidos y con Brasil, y que además también está entregado el proyecto a otros gobiernos. ¿Para qué? Lo dicen claramente, para entregar toda la información. Piden
cosas muy puntuales. Primero, que a Odebrecht no se lo satanice y que están dispuestos a revisar todos los contratos que estén vigentes y ajustarse a lo que mandan las normas legales y técnicas en el caso que haya contravención de esas normas. Segundo, que a sus funcionarios brasileros, no del Ecuador, si son juzgados en Brasil, se reconozca ese juzgamiento en Brasil. Y tercero, pongámonos de acuerdo en las reparaciones. El gobierno, primero... Pero antes de eso, veamos primero lo que ha pasado entre el fiscal y el procurador sobre las reparaciones, porque la Fiscalía lleva ya algunas semanas gestionando un acuerdo con Odebrecht. Y respecto a su concreción, recordemos lo que puntualizaron el fiscal y el procurador del Estado. Veamos. Podría ser que el acuerdo con Odebrecht lo lleguemos a un acuerdo rápidamente, una vez de que esté establecido las posibles indemnizaciones que tiene que pagar. Pero las indemnizaciones ya no le corresponden a la Fiscalía. El criterio de la Procuraduría es establecer qué daño adicional pudo causar estas acciones para pedir su reparación. La Procuraduría General del Estado únicamente cumple el rol de autorizar los acuerdos transaccionales a los que lleguen las instituciones del Estado. La compañía Odebrecht tiene que decir con claridad cuáles son los contratos que están relacionados con los hechos de corrupción. No es la Procuraduría General del Estado lo que va a definir el valor de las indemnizaciones, tiene que deducirse de la información que se ha pedido a Odebrecht respecto de la identificación de los contratos y de las entidades que hayan suscrito esos contratos. ¿Hay coincidencia de criterios entre fiscal y procurador? No. Para comenzar, Odebrecht no ha pedido en este rato que le digan cuánto tienen que reparar. Estamos dispuestos a reparar. Se vuelve un círculo vicioso, primero tener la cifra. No. Odebrecht está dispuesto a abrirse, lo dice por escrito. Y más aún, repite, es lo mismo que le ofrecimos a Estados Unidos y a Brasil. Por favor, por favor. Yo creo que si aquí hay algo importante es que no se ha avanzado en investigación alguna. La nota del Departamento de Justicia de los Estados Unidos es clarísima. Estamos hablando del arreglo del año 2008 en adelante. Clarísimo. Señala que alguien a nombre del gobierno ecuatoriano con control sobre los contratos recibió en efectivo 33.5 millones de dólares. ¿Quién fue? Eso es justamente lo que responde la Fiscalía. ¿Cómo? O sea, investigando a quienes ordenaron los documentos, a quienes los suscribieron. Eso es lo esencial. No es el show fotográfico. Eso es para la campaña política. Yo creo que esto es fundamental. Tiene que rendir versión, yo diría con todo respeto, desde el presidente de la República, porque inicialmente el acuerdo arranca el día 1 de octubre, cuando se reúnen en Manaus el presidente Correa con Chávez y con Lula. Así de simple y de claro. Ahí está la conocida frase de Chávez, que dice: Odebrecht es un ejemplo de transparencia y merece confianza absoluta. El gran pacto del socialismo siglo XXI con Odebrecht. ¿Hay razón para que no se conozca la lista de funcionarios públicos sobornados mientras se negocian las reparaciones económicas entonces? No, porque son dos cosas diferentes. Primero, llegar al acuerdo en que tiene que estar en el mecanismo de reparación. Por favor, el mecanismo. Es clara la comunicación de Odebrecht, no el monto. Y aquí lo que estamos esperando es que hagan maletas y se vayan. En el Ecuador se está, entre comillas, qué vergüenza, legalizando la fuga, dando tiempo, como se ha hecho en los casos de Delgado y de Pareja Yaruzeli, que primero se cierren las maletas y se vayan del Ecuador. Si son las elecciones las que retardan este acuerdo, ¿qué cambia para la justicia después de las elecciones? Mire, yo con todo respeto no quiero vincular con el tema electoral. Lo que sí quiero decir
es que esto ni siquiera tiene la figura de un encubrimiento, es algo más grave. Es un concierto para la impunidad en el Ecuador. Esto es gravísimo, porque no solo se refiere a Odebrecht, sino a una serie de infracciones que deben investigarse. Aquí el señor fiscal no puede, no debe dar un certificado de buena conducta como el que quiere el señor Glass. Los acuerdos de Odebrecht con las fiscalías de Brasil, Suiza y Estados Unidos han sido de delación documentada como cooperación eficaz con la justicia. Pero en el caso del Ecuador, ¿estaríamos ante un caso de un delito sin delincuente? Sí, es que aquí lo que sucede es que quienes terminan decidiendo llegar al acuerdo, posiblemente, casi con seguridad, seguro mejor dicho, seguro porque dice clarísimo que son los mismos que autorizaron los contratos, son los que tienen que negociar el acuerdo. Eso es lo grave, eso es lo terrible. Aquí no puede pasar lo de Colombia, que el fiscal investiga al presidente Santos porque su campaña recibió dinero. No puede pasar lo del Perú, que el fiscal investiga a Kuczynski. No, aquí no puede pasar eso, porque aquí llega un rato en que hay una confusión del poder en el Ecuador. Esto es lo grave, por favor. Aquí hay una confusión del poder. Por eso yo hablo de un concierto para crear este ambiente de impunidad en el Ecuador. Leo Roldós, ex vicepresidente de la República, gracias por su participación en Contacto Directo. Estefi. Y concluimos así esta emisión, como siempre lo hacemos, agradeciéndole a usted su confianza y sintonía. Gracias por habernos acompañado. Alfredo, concluimos. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.